Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo libertad. Bienvenidos hoy a la segunda parte del libro de Hermann Hesse, Siddhartha. Hasta ahora, en este primer audio que hice el otro día, hemos viajado por el hijo del Brahman, Siddhartha con los samanas, el encuentro con Gautama y el despertar. Hoy comenzamos con la segunda parte, que consta de varios capítulos entre los que se encuentra Kamala con los humanos, Samsara, junto al río, el barquero, el hijo, Om y Govinda. El texto de ayer, el texto de esta novela, es tan rico en detalles y explicaciones, tanto de teorías, de formas, como de herramientas, con las que hemos trabajado y trabajamos en este canal, contadas por muchos autores diversos, donde revisamos el vacío, el intelecto, el apego, las no estructuras, sistemas, ejercicios, teorías, filosofías, que en este paseo de Siddhartha nos va entrando y saliendo junto con su amigo, en esa búsqueda del sentido total de las cosas. Nos vamos a Kamala. A cada paso del camino aprendía Siddhartha cosas nuevas, pues el mundo se encontraba cambiado y su corazón se solazaba. Veía salir el sol por encima de los montes verdes y lo veía ponerse sobre la lejana playa de palmeras. Por la noche contemplaba las estrellas ordenadas en el cielo y la luna creciente flotando en el azul como una barca. Observaba los árboles, los astros, los animales, las nubes, las lejanas y altas montañas, azules y suaves, los pájaros y las abejas que zumbaban. El viento que soplaba sobre los campos de arroz. Todo ello siempre había existido de mil maneras diferentes y en multitud de colores. Siempre había brillado el sol y la luna. Siempre los ríos habían murmurado y las abejas habían zumbado. Sin embargo, en otros tiempos, todo ello no fue más que un velo pasajero y engañoso para el ojo de Siddhartha, que observaba con desconfianza. Observaba con desconfianza cómo penetraba en todo con el pensamiento, y no queriendo destruir lo que no era sustancia, resultó que la sustancia se le colocó más allá de lo visible, pero ahora su ojo libre veía más cerca. Observaba y comprendía lo que se hallaba ante su vista, buscaba su patria en este mundo y no en la sustancia. Su fin ya no estaba en el más allá, el mundo era bello, si se lo contemplaba con la sencillez de un niño. Hermosas eran la luna y las estrellas, el riachuelo y la orilla, el bosque y la roca, la oveja y el cárabo dorado, la flor y la mariposa. Bello y gozoso era el caminar por este mundo de manera tan infantil, tan despierta, tan abierta a lo cercano, tan confiada. El calor del sol sobre la cabeza era diferente, igual que el frescor de la sombra del bosque, el sabor del riachuelo y de la cisterna, de la calabaza y del plátano. Los días eran cortos y también las noches. Cada hora huía con rapidez, como una vela sobre el mar, la de un barco repleto de riquezas, de alegrías. Siddhartha veía a una familia de monos saltando por las copas de los árboles y escuchaba un canto ávido y salvaje. Siddhartha miraba como un carnero perseguía a una oveja y cómo luego se juntaban. En el lago cubierto de cañas observó al lucio hambriento cazando de noche. Delante de él saltaban en el agua los peces jóvenes, llenos de miedo, y los remolinos que originaba el impetuoso cazador llevaban el hálito imperioso de la fuerza y de la pasión. Todo eso siempre había existido, y él no se había percatado, no había participado del mundo. Ahora sí, por su ojo pasaba la luz y la sombra, por su corazón
circulaban las estrellas y la luna. Por el camino, Siddhartha también recordó todo lo que había vivido en el jardín de Jetava, la doctrina que había escuchado allí, los labios del divino Buda, la despedida de Govinda, la conversación con el majestuoso. Se acordó, de nuevo, de las propias palabras que había dirigido al majestuoso, de cada frase. Comprendió con asombro que había dicho cosas que hasta entonces realmente no sabía. Lo que dijera a Gautama, es decir, que el tesoro y el secreto del Buda no eran la doctrina, sino lo inexplicable, lo que no podía enseñarse, lo que él había vivido en la hora de su inspiración. Esto era precisamente lo que él pensaba vivir ahora, lo que en aquel momento comenzaba a vivir. Ahora tenía que existir consigo mismo. Incluso antes supo que su propio yo era Atman, hecho de misma y de la misma sustancia eterna del Brahma. Pero nunca había encontrado ese yo, realmente porque quería pescarlo con la red del pensamiento. No obstante, lo más seguro es que el cuerpo no fuera el yo, ni en el juego del sentido tampoco lo era el pensar, ni la inteligencia ni la sabiduría aprendida, ni la enseñanza en el arte de sacar conclusiones y de construir nuevos pensamientos por entre las teorías ya enunciadas. No. También el mundo de los pensamientos se encontraba aún de este lado y no conducía a ningún fin. Se mataba al fugaz yo de los sentidos y, sin embargo, se alimentaba al fugaz yo de las reflexiones y la sabiduría. Recordar que en el capítulo anterior, en el encuentro con Gautama, con el Buda, antes de irse le dice, atento, muy atento, a la inteligencia intelectual, muy atento. Ambos, los pensamientos con los sentidos eran como hermosas, eran cosas hermosas. Detrás de ambas se escondía el último sentido. Debía escucharse a los dos, se tenía que jugar con ambos. No se debía menospreciar ni atribuir demasiado valor a ninguno de ellos. Era necesario escuchar las voces interiores y secretas de ambos. Tan solo deseo que la voz no me mande detenerme en otra parte que no sea y que no desee la voz, pensaba. ¿Por qué Gautama en la hora de las horas se había sentado bajo aquel árbol donde tuvo la inspiración? Había oído una voz, un grito en su propio corazón que le ordenaba descansar debajo de aquel árbol. Y Gautama no había preferido la mortificación, ni el sacrificio, ni el baño, ni la oración, ni la comida, ni la bebida, ni el sueño, sino que había obedecido a la voz. Obedecer así no era doblegarse a un orden exterior, sino solo a la voz interior. Estar tan dispuesto era lo mejor, lo necesario, lo más conveniente. Durante la noche, cuando dormía en la choza de paja de un barquero junto al río, Siddhartha tuvo un sueño. Govinda estaba delante de él con su vestidura amarilla de asceta. Govinda tenía un aspecto triste y con melancolía le preguntaba, ¿por qué me has abandonado? Entonces Siddhartha abrazó a Govinda, lo tomó entre sus brazos, lo estrechó contra su pecho y lo besó. Ya no era Govinda, sino una mujer, y del vestido le salía un seno turgente. Tendíase Siddhartha y bebía. La leche de ese pecho sabía dulce y fuerte. Su sabor era de mujer y de hombre, de sol y de bosque, de flor y de animal, de todas las frutas y todos los placeres. Embriagaba y hacía perder el sentido. Cuando Siddhartha despertó, el río pálido brillaba a través de la puerta de la choza y en el bosque se oía grave y sonoro el grito sombrío de un búho. Al amanecer, Siddhartha rogó a su anfitrión, el barquero, que le llevara al otro lado del río. El barquero le trasladó en su balsa de bambú. El agua ancha resplandecía con el color cobrizo del crepúsculo matutino. «Este es, en verdad, un hermoso río», dijo a su acompañante. «Sí», respondió el barquero, «es un río espléndido. Es lo más que quiero». A menudo le he escuchado, me he mirado en sus ojos y siempre he aprendido algo nuevo de él. Se puede aprender mucho de un río. «Te doy las gracias, mi bienhechor», exclamó Siddhartha cuando saltó a la otra orilla. «No tengo ningún regalo para darte, amigo. Ni puedo pagarte. Soy un vagabundo, un hijo de un brahmán y un samana.
Ya me di cuenta de ello, contestó el barquero, y no esperaba de ti sueldo ni regalo. Me harás el obsequio en otra ocasión. ¿Así lo crees?, preguntó alegre Siddhartha. Desde luego. También eso lo he aprendido del río. Todo vuelve. Tú también volverás, Samana. Ahora, adiós, que tu amistad sea mi paga, que pienses en mí cuando sacrifiques ante los dioses. Sonrientes se despidieron. Siddhartha sintióse contento por la amistad y la amabilidad del barquero. Es como Govinda, pensó Siddhartha jocoso. Todos los que encuentro en mi camino son como Govinda. Todos son agradecidos, a pesar de que ellos mismos podrían pedir agradecimiento. Todos son sumisos. A todos les gusta ser amigos. Les agrada obedecer, pensar poco. Los hombres son como niños. A mediodía pasó por un pueblo. Delante de las cabañas de barro, los pequeños se revolcaban en la calle, jugaban con pipas de calabazas y con caracolas, se gritaban y se peleaban, pero todos huían tímidos ante el samana forastero. Al final del pueblo, en el camino por el que cruzaba un riachuelo, una joven estaba arrodillada, lavando vestidos a la orilla del torrente. Cuando Siddhartha la saludó, la muchacha alzó la cabeza y le miró con una sonrisa que hizo brillar la blancura de sus dientes. Siddhartha pronunció la bendición de los peregrinos y preguntó cuánto faltaba para llegar a la gran ciudad. Entonces la joven se levantó y se le acercó. El brillo de su boca húmeda resplandecía en el rostro juvenil. Echó a andar junto a Siddhartha y entre bromas le preguntó si ya había comido. Y si era verdad que los samanas dormían solos por la noche en el bosque y que no podían tener una mujer. En eso, la muchacha colocó su pie izquierdo sobre el derecho de Siddhartha e hizo un ademán, el que hace la mujer cuando invita al hombre al placer sensual que los libros llaman la subida al árbol. Siddhartha sintió cómo se le caldeaba la sangre y en aquel instante recordó su sueño. Se inclinó un poco hacia la mujer y besó con los labios el botón oscuro de su pecho. Luego levantó la mirada y vio que la joven le sonreía con vivo anhelo y que con los ojos le suplicaba. También Siddhartha sintió el deseo y notó cómo en su interior brotaba la fuente del sexo. Nunca había tocado a una mujer. Vaciló un momento, a pesar de que sus manos ya estaban dispuestas a tomarla, y en aquel momento, en aquel instante, escuchó estremecido la voz de su interior, y la voz dijo no. Entonces desapareció el encanto del rostro de la joven. Siddhartha tan solo veía la húmeda mirada de una hembra y la veía como animal y la veía en celo. Afectuosamente pasó la mano por su mejilla y se separó de la muchacha. Con pasos ligeros desapareció por el bosque de bambú, dejando atrás a la joven desengañada. El mismo día, antes de hacerse de noche, llegó a una gran ciudad y se alegró, pues tenía ganas de hallarse entre personas. Había vivido mucho tiempo en el bosque y la choza de paja del barquero, donde durmiera la noche pasada, había sido su primer lecho después de mucho tiempo. A mí una cosa que me parece recurrente y la quiero mencionar aquí es como siempre, y me llama la atención, siempre me ha llamado la atención, ahora me llama mucho más la atención, es que siempre, tanto novelas como los textos, estos de el sexo, el otro lado, sin el otro lado no somos nadie, ni uno ni otro, o sea, no damos vida. El recurrente, incluso aquí, de repente se ha pegado un susto Siddhartha porque ha visto una chica preciosa y se pone nervioso porque siente cosas naturales. Pero siempre me llama la atención que siempre en estos textos es el hombre el que se ve provocado de alguna manera. Cosa que es como ridícula. Claro, los textos, como veréis, todos los textos que se hablan de personajes son casi todos personajes masculinos. Hay personajes femeninos, pero en los personajes femeninos, incluso personajes de vida reales que conocemos, cuando cuentan sus biografías, resulta que si son mujeres, a la mujer no le sube la bilirrubina porque ve un chico guaparro o alguien. Es que no, como si fuese un animalot. Siempre me ha llamado la atención. Entonces estas cosas hay que preguntarse. Estas cosas no tienen nada que ver, en absoluto, ni con el rollo woke, ni historias. Pero son cosas que yo me pregunto porque siempre es igual. Y hay que pensarlas.
¿Para qué? Diría uno. Pues no lo sé, pero por lo menos para tener un cierto equilibrio, ¿no? Como decía JJ Benítez, y uno de los descubrimientos o de las cosas que cuenta Cristo, pero a mí no me hace falta JJ Benítez, te lo puedo decir yo solo sin apoyarme en nadie. Es que el hombre y la mujer somos lo mismo, ¿no? Y sí, no somos lo mismo género, pero somos lo mismo. No hay ninguna duda de eso, ¿no? No sé, por ahí hay gente que tiene duda de esto. Delante de la ciudad, junto a un hermoso bosque rodeado por una valía, el caminante se encontró con un grupo de criados y siervos cargados de cestos. En medio del grupo iba el ama, una mujer reclinada en una litera adornada y que llevaba 4 esclavos. Iba encima de rojos almohadones y bajo una sombrilla de colores. Siddhartha se detuvo a la entrada del bosque y observó el espectáculo. Vi a los criados, las siervas, los cestos, la litera. Observó a la dama dentro de su silla de mano. Debajo de sus cabellos negros recogidos de un alto peinado pudo ver un rostro muy blanco, muy delicado, muy inteligente y una boca de un rojo pálido, con un higo recién abierto. Como un higo recién abierto. También vi unas cejas cuidadas y pintadas en forma de alto arco, unos ojos inteligentes y despiertos, un cuello esbelto que salía de un vestido verde y oro, unas manos largas y delgadas, con anchos aros de oro en las muñecas. Siddhartha se dio cuenta de lo hermosa que era aquella dama y su corazón sonrió. Cuando se acercó a la litera, se inclinó y seguidamente al enderezarse vio el rostro bello y sereno. Por un momento leyó en sus ojos inteligentes bajo las altas cejas y aspiró un perfume que desconocía. La hermosa dama sonrió un instante y luego desapareció en el parque y con ella los criados. Siddhartha entró en la ciudad bajo un signo mágico. Tuvo deseos de entrar inmediatamente en el parque, pero reflexionó y recordó cómo le habían observado los criados y criadas, con qué desprecio, desconfianza y repulsión. Pensó que era un samana, un asceta, un mendigo. No puedo seguir así, se dijo. Me sería imposible entrar en el parque. Y se echó a reír. A la primera persona que se cruzó en su camino le preguntó por el parque y por el nombre de aquella mujer. Así se enteró de que aquel era el parque de Kamala, la famosa cortesana, y que además del parque ella poseía una casa en la ciudad. Seguidamente entró en la población. Ahora tenía un objetivo. Siguiendo su meta se dejó absorber por la ciudad. Siguió por las callejuelas, se detuvo por las plazas, descansó en las escaleras de piedra a la orilla del río. Por la noche hizo amistad con un barbero al que había visto trabajar a la sombra en una bodega y que volvió a encontrar rezando en un templo de Vishnu. Le narró entonces la historia de Vishnu y de los Lakshmios. Durante la noche durmió junto a las barcas del río y por la mañana de madrugada, antes de que llegaran los primeros clientes a su tienda, el barbero le cortó el cabello, le afeitó la barba, lo peinó y le dio fricciones con aceites perfumados. Luego Siddhartha se fue a bañar al río. Cuando por la tarde la bella Kamala se acercó al parque, en su litera, a la entrada se encontraba Siddhartha, el cual hizo una reverencia y recibió el saludo de la cortesana. Siddhartha hizo una señal al último criado del séquito y le rogó que comunicara a su ama que un joven brahmán deseaba hablar con ella. Después de un tiempo regresó el criado y le rogó que la siguiera. En silencio, le condujo a un pabellón donde Kamala descansaba sobre un diván y le dejó a solas con ella. ¿No estabas ayer ahí fuera y me saludaste?, preguntó Kamala. Sí, te vi ayer y te saludé, pero ayer no llevabas barba y el cabello largo y lleno de polvo. Observaste bien, no perdiste ningún detalle. Viste a Siddhartha, al hijo del brahman, que abandonó su casa para convertirse en samana y que durante 3 años ha sido un samana. Pero ahora he abandonado aquel camino y he venido a esta ciudad. La primera persona que se cruzó en mi senda, aún antes de entrar en la población, fuiste tú. He venido a decirte todo esto, Kamala. Eres la primera mujer a la que Siddhartha habla sin bajar la vista. Nunca jamás quiero bajar mi vista cuando me encuentre con una hermosa mujer. Kamala sonreía y jugaba con su abanico de plumas de pavo real. Le preguntó, ¿y para decirme eso has venido hasta aquí, Siddhartha? Para decirte eso
y para darte las gracias por ser tan bella. Y si no te disgustara, Kamala, te rogaría que fueras mi amiga y maestra, pues todavía no sé nada del arte que tú dominas. Entonces Kamala se echó a reír. Jamás me había ocurrido, amigo, que un samana del bosque viniera a aprender de mí. Jamás me había sucedido que un samana de cabellos largos, vestido con un taparrabos viejo y raído, se me acercara. Muchos jóvenes vienen a verme, y entre ellos también los hay que son hijos de brahmanes, pero vienen con atavíos elegantes, con finos zapatos, cabellos perfumados y dinero en el bolsillo. Así son, samana, los jóvenes que me visitan. Siddhartha contestó: ya empiezo a aprender de ti. También ayer me enseñaste algo. Ya me he afeitado la barba, me he peinado y llevo aceite en el cabello. Es poco lo que me falta. Vestidos elegantes, finos zapatos, dinero en el bolsillo. Quiero que sepas que Siddhartha se ha propuesto cosas más difíciles que esas pequeñeces y lo ha logrado. ¿Por qué no voy a conseguir lo que me propuse ayer? Ser tu amigo y aprender de ti los placeres del amor. Me verás dócil, Kamala. He aprendido cosas más difíciles que lo que tú me puedas enseñar. Y ahora dime, ¿no te basta con Siddhartha tal como está, con aceite en el cabello pero sin vestidos, ni zapatos, ni dinero? Kamala exclamó riendo: no, querido, no me basta. Tienes que ir vestido con ropas elegantes y debes llevar finos zapatos y mucho dinero encima y traer también regalos para Kamala. ¿Vas aprendiendo? ¿Te fijas, samana del bosque? Naturalmente me fijo, repuso Siddhartha. ¿Cómo podría desatender las palabras de esa época? Tus labios son como un higo recién abierto, Kamala. También mi boca es roja y fresca y hará juego con la tuya, lo verás. Pero dime, bella Kamala, ¿no temes ni siquiera un poco al samana del bosque que ha venido a aprender en el amor? ¿Cómo podría tener miedo de un samana? De un necio samana del bosque que habita con los chacales y que todavía desconoce lo que es una mujer. Pero el samana es fuerte y no se arredra ante nada. Podría forzarte, bella muchacha, robarte, hacerte daño. No, samana, no temo nada de eso. ¿Alguna vez un samana o un brahman ha temido que alguien le pudiera robar su sabiduría, su devoción o su profundidad de pensamiento? No, pues es suyo y solo da lo que quiere dar y a quien lo quiere dar. Lo mismo exactamente pasa con Kamala y las alegrías del amor. La boca de Kamala es bonita y encarnada, pero intenta besarla contra la voluntad de Kamala y no disfrutarás ni una sola gota de la dulzura que sabe dar. Tú tienes facilidad para aprender, Siddhartha. Pues aprender también es esto. El amor no se puede suplicar, comprar, recibir como obsequio, encontrar en la calle. Repite, pues aprende también esto. El amor, he dicho no, pero sí, el amor se puede suplicar, comprar, recibir como obsequio, encontrarlo en la calle, pero no se puede robar. El camino que te has imaginado es erróneo. Sería una lástima que un joven tan agraciado como tú empezara tan mal. Siddhartha se reclinó sonriendo y contestó: sería una lástima, tienes razón, sería una verdadera lástima. No, de tu boca no se debe perder ni una sola gota de dulzura, ni tú de la mía. Quedamos, pues, así, en que Siddhartha volverá cuando tenga lo que falta: vestidos, zapatos, dinero. Pero antes, bella Kamala, ¿no podrías darme un pequeño consejo todavía? ¿Un consejo? ¿Por qué no? ¿Quién se negaría a dar un consejo a un pobre ignorante samana que viene de los chacales del bosque? Dime pues, querida Kamala, ¿dónde debo ir para encontrar rápidamente esas cosas? Amigo, eso es lo que muchos quisieran saber. Debes hacer lo que has aprendido y exigir por ello dinero, vestidos y zapatos. De otra forma, un pobre no logra tener dinero. ¿Qué sabes hacer? Sé pensar, esperar, ayunar. Nada más. Pensar, esperar, ayunar. Pues sí, también sé hacer poesías. ¿Quieres darme un beso por una poesía? Si me gusta la poesía, sí. ¿Cómo se llama? Siddhartha. Después de pensar un instante, empezó a recitar estos versos. En un umbrío parque entró la bella Kamala. A la entrada de la fronda hallábase el moreno samana. Al ver la flor de loto, se inclinó profundamente y sonriendo se lo agradeció Kamala.
A ella prefiero en vez de sacrificar ante los dioses, pensó el joven. Sí, prefiero ofrecer los sacrificios a la bella Kamala. Kamala aplaudió tan fuerte que sus pulseras de oro resonaron argentinas. Me gustan tus versos, Moreno Samana, y en verdad no pierdo nada si te doy un beso. Con los ojos le atrajo. Siddhartha inclinó el rostro sobre el de Kamala y depositó su boca sobre la de higo recién abierto. El beso de Kamala fue largo. Con profundo asombro, Siddhartha se dio cuenta de que le enseñaba, pues era sabia, le dominaba, le rechazaba, le atraía, y tras el primer beso le esperaba una larga sucesión de besos bien ordenados, bien probados, cada uno distinto del siguiente. Respiró profundamente y en ese momento sintióse sorprendido como un niño ante la abundancia de cosas nuevas y dignas de aprender que se descubrían ante sus ojos. Tus versos son muy bellos, exclamó Kamala. Si yo fuera rica, te los pagaría a precio de oro, pero te será difícil ganar con versos tanto dinero como el que tú necesitas, pues necesitarás mucho si quieres ser amigo de Kamala. ¿Cómo saber besar? Kamala, balbuceó Siddhartha. Sí, eso lo sé hacer. Por ello, tampoco me faltan vestidos, ni zapatos, ni pulseras, ni otras cosas bonitas. ¿Pero qué será de ti? ¿No sabes otra cosa que pensar, ayunar y hacer poesías? También sé las canciones de los sacrificios, comentó Siddhartha, pero ya no las quiero cantar. También conozco las fórmulas mágicas, pero yo no las quiero pronunciar. He leído las escrituras. Alto, lo interrumpió Kamala. ¿Sabes leer? ¿Sabes escribir? Sí, naturalmente. Hay muchos jóvenes que saben. La mayoría no. Tampoco yo lo sé. Es muy interesante que sepas leer y escribir. Muy interesante. También te servirán las fórmulas mágicas. En este instante entró corriendo una sirvienta y dijo unas palabras al oído de su ama. Tengo visita, exclamó Kamala. Date prisa. Vete, Siddhartha, nadie debe encontrarte por aquí, no lo olvides. Mañana te veré de nuevo. Y ordenó a la sierva que entregara al devoto Brahman una túnica blanca. Sin saber lo que ocurría, Siddhartha se vio conducido por la criada a otro pabellón, a través de un camino desconocido. Luego fue obsequiado con una túnica, y ya en la espesura le dijeron que se alejara del parque tan pronto como pudiera, y sin ser visto. Contento, hizo lo que se le había mandado. Acostumbrado al bosque, salió del parque por encima del seto sin hacer ruido. Alegre regresó a la ciudad con la túnica bajo el brazo. En un albergue frecuentado por viajeros se colocó a un lado de la puerta y pidió comida con un gesto. Recibió un trozo del pastel de arroz. Quizá mañana ya no tenga que pedir más comida, se dijo. De repente se le encendió el orgullo. Ya no era un samana, ya no debía pedir limosnas. Arrojó el pastel de arroz a un perro y se quedó sin comer. La vida que se vive en este mundo es simple, reflexionó Siddhartha. Cuando todavía era un samana, todo era difícil y al final desesperado. Ahora todo es fácil, tan sencillo como las enseñanzas en el arte de besar que me ofrece Kamala. Necesito vestidos y dinero, nada más. Son dos metas pequeñas y cercanas que no quitan el sueño. Fijaros la frase, necesito vestidos y dinero, nada más. Son dos metas cercanas que no quitan el sueño. Hace tiempo que se había enterado del lugar en el que estaba la casa de Kamala en la ciudad, y allí se presentó al día siguiente. Todo va bien, le dijo Kamala. Te espera Kamaswami, es el más rico comerciante de la ciudad. Si le gustas, te empleará. Sé inteligente, Moreno Samana. He hecho que otros le hablaran de ti. Sé amable con él, es muy influyente, pero no seas demasiado modesto. No quiero que te conviertas en su criado. Has de ser su igual. Si no, no estaré contenta de ti. Kamaswami empieza a envejecer y a volverse comodón. Si le gustas, te confiará muchos asuntos. Siddhartha le dio las gracias y sonrió. Cuando Kamala se enteró que en 2 días no había comido, mandó traer pan y fruta y se las ofreció. Has tenido suerte, comentó Kamala al despedirse. Se te abre una puerta tras otra. ¿Por qué será? ¿Eres un mago? Y Siddhartha replicó, ayer te conté que sé pensar, esperar y ayunar. Y tú encontraste que todo ello no servía para nada. Sin embargo, sirve para mucho. Te darás cuenta de que los ignorantes samanas aprenden en el bosque y saben muchas cosas hermosas que vosotros no sabéis. Anteayer todavía era un mendigo sucio, ayer besé a Kamala y pronto seré un comerciante y tendré dinero y todas las cosas que a ti te gusten.
Eso es cierto, reconoció Kamala. Pero ¿qué sería de ti si no fuera por Kamala? ¿Qué serías tú sin mi ayuda? Querida Kamala, manifestó Siddhartha al tiempo que se incorporaba. Cuando entré en tu parque, di el primer paso. Me había propuesto aprender el amor de la más bella de las mujeres y desde el momento en que me lo propuse, también sabía que lo lograría. Sabía que tú me ibas a ayudar. Lo supe desde tu primera mirada a la entrada del bosque. Y si yo no hubiese querido, pero has querido. Mira, Kamala, si echas una piedra al agua, ésta se precipita hasta el fondo por el camino más rápido. Lo mismo ocurre cuando Siddhartha tiene un fin, cuando se propone algo. Siddhartha no hace nada, solo espera, piensa, ayuna, sin hacer nada, sin moverse, se deja llevar, se deja caer. Su meta le atrae, pues él no permite que entre en su alma nada que pueda contrariar su objetivo. Fijar lo que cuenta aquí Germán Hesse, esto parece de manual vibracional. Siddhartha no hace nada, solo espera, piensa, ayuna, sin hacer nada, sin moverse, se deja llevar, se deja caer. Su meta le atrae, pues él no permite que entre en su alma nada que pueda contrariar su objetivo. Eso es lo que Siddhartha ha aprendido de los samanas. Es lo que los necios llaman magia y creen que es obra de demonios. Nada es obra de los malos espíritus. Estos no existen. Cualquiera puede ejercer la magia sin saber pensar. Cualquiera puede ejercer la magia si sabe pensar, esperar y ayunar. Esto contado hace mucho tiempo porque el libro es de 1922, es un manual vibracional. Esa sola frase. Siddhartha, el libro de Hesse está lleno de mensajes de este tipo. Eso es lo que Siddhartha ha aprendido de los samanas. Es lo que los necios llaman magia y creen que es obra de demonios. Nada es obra de los malos espíritus. Estos no existen. Cualquiera puede ejercer la magia si sabe pensar, esperar y ayunar. Kamala le escuchó. Amaba su voz, le gustaba la mirada de sus ojos. Quizás sea así, como dices, amigo, musitó en voz baja, pero quizá también es porque Siddhartha es hermoso, porque su mirada gusta a las mujeres y por ello tiene suerte. Siddhartha se despidió con un beso. Así sea, profesora mía, que mi mirada te agrade siempre. Que a tu lado siempre tenga suerte. Acabo aquí el capítulo de Kamala. Siddhartha va pasando por procesos de trascender. Todavía hay algo ahí, que son como vetas de ego. Yo por lo menos cuando lo leo me queda como ambivalencias. No muy graves, pero hay una línea muy interesante, que tiene que ver con, por ejemplo, algunas de las cosas que he contado aquí, como son lo del cuarto camino, la línea vertical, la línea horizontal, la vibración cuántica, la vibración del viaje a la mente, los polos, el uso de los polos, porque el ser humano vivimos entre dos mundos que hemos de unificar. El mundo de la materia, de la vida vista como nacimiento, medio muerte, y el mundo espiritual que es como esencia, es esencial, es eterno y es por el que escalamos. El siguiente capítulo tiene que ver con los humanos. Y dice así: Siddhartha marchó a casa del comerciante Kamaswami. Le habían enviado a una rica mansión. Los criados le guiaron sobre valiosas alfombras hasta un salón, donde debía esperar al dueño de la casa. Entró Kamaswami. Era un hombre ágil y atlético, con el cabello muy canoso, unos ojos sabios y prudentes, una boca exigente. Amablemente se saludaron anfitrión y huésped. Me han dicho, empezó el comerciante, que tú eres un brahmán, un sabio, pero que buscas empleo en casa de un comerciante. ¿Acaso te encuentras en la miseria, brahmán, y por eso buscas empleo? No,
contestó Siddhartha. No me encuentro en la miseria y jamás me he encontrado así. Has de saber que vengo de entre los samanas con los que he vivido mucho tiempo. Si vienes de los samanas, ¿cómo no vas a estar en la miseria? Los samanas no poseen nada, ¿verdad? Nada tengo, repuso Siddhartha, si es lo que quieres decir. Desde luego que no. Sin embargo, eso ocurre porque así lo quiero. Por lo tanto, no estoy en la miseria. ¿Pero de qué piensas vivir si no posees nada? Nunca he pensado en ello, señor. Durante más de 3 años no he poseído nada y jamás pensé de qué debía vivir. Es decir, que has vivido a expensas de los demás. Supongo que así es. También el comerciante vive a expensas de los otros. Bien dicho, pero no les quita a los otros lo suyo sin darles nada. En compensación les entrega mercancías. Así parecen ir las cosas. Todos quitan, todos dan. Esa es la vida. Conforme, pero dime, por favor, si no posees nada, ¿qué quieres dar? Cada uno da lo que tiene. El guerrero da fuerza, el comerciante mercancía, el profesor enseñanza, el campesino arroz, el pescador peces. Muy bien. ¿Y qué es, pues, lo que tú puedes dar? ¿Qué es lo que has aprendido? ¿Qué sabes hacer? Sé pensar, esperar, ayunar. ¿Y eso es todo? Creo que es todo. ¿Y para qué sirve? Por ejemplo, el ayuno, ¿para qué vale? Es muy útil, señor. Cuando una persona no tiene nada que comer, lo más inteligente será que ayune. Si, por ejemplo, Siddhartha no hubiera aprendido a ayunar, hoy mismo tendría que aceptar cualquier empleo, sea en tu casa o en cualquier otro lugar, pues el hambre le obligaría. Sin embargo, Siddhartha puede esperar tranquilamente, desconoce la impaciencia, la miseria, puede contener el asedio del hambre durante mucho tiempo y además puede echarse a reír. Para eso sirve el ayuno, señor. Tienes razón, Samana. Espere un momento. Kamaswami salió y al momento regresó con un papel enrollado que entregó a su huésped al tiempo que le preguntaba: ¿sabes leer lo que dice aquí? Siddhartha observó el documento que contenía un contrato de compra y empezó a leerlo. Perfecto, exclamó Kamaswami. ¿Quieres escribirme algo en este papel? Le entregó una hoja y un lápiz. Siddhartha escribió y le devolvió la hoja. Kamaswami leyó: escribir es bueno. Pensar es mejor, la inteligencia es buena, la paciencia es mejor. Sabes escribir excelentemente, alabó el comerciante. Aún tenemos que hablar de muchas cosas, pero hoy te ruego que seas mi invitado y que te alojes en esta casa. Siddhartha le dio las gracias y aceptó, y se alojó en casa del comerciante. Le entregaron vestidos y zapatos y un criado le preparaba diariamente el baño. 2 veces al día servía en un ágape abundante, pero Siddhartha tan solo asistía una vez y nunca comía carne ni bebía vino. Kamaswami le habló de sus negocios, le enseñó la mercancía y los almacenes, le mostró las cuentas. Siddhartha llegó a conocer muchas cosas buenas. Escuchaba mucho y hablaba poco. Sin desatender las palabras de Kamala, jamás se subordinó al comerciante, sino que le obligó a que le tratara como a un igual e incluso como a un superior. Kamaswami llevaba sus negocios con cuidado y a menudo incluso con pasión. Siddhartha, por el contrario, lo observaba todo como si se tratara de un juego cuyas reglas se esforzaba por aprender, pero sin que afectase a su corazón el contenido. No hacía mucho tiempo que se encontraba en casa de Kasmani, cuando ya participaba en los negocios del dueño de la casa, pero diariamente a la hora indicada visitaba a la bella Kamala con vestidos elegantes, finos zapatos y pronto también le llevó regalos. Aprendía mucho de la roja boca inteligente. Mucho le enseñó la mano suave y delicada. Siddhartha en el amor todavía era un chiquillo inclinado a hundirse con ceguera, insaciable en el placer, como en un precipicio. Kamala le enseñó desde el principio que no se puede recibir placer sin darlo, que todo gesto, caricia, contacto, mirada, todo lugar del cuerpo tiene su secreto, que al despertarse produce felicidad al entendido. También le dijo que los amantes, después de celebrar el rito del amor, no pueden separarse sin que se admiren mutuamente, sin sentirse a la vez vencido y vencedor. De ese modo, ninguno de los dos notará saciedad, monotonía, ni tendrá la mala impresión de haber abusado o de haber padecido abuso. Pasaba Siddhartha maravillosas horas con la bella mujer. Se convirtió en su discípulo, su amante, su amigo. Allí, junto a Kamala, entraba el valor y el sentido a su vida, no en los negocios
de Kasmani. Repito, allí junto a Kamala encontraba el valor y el sentido a su vida, pero no encontraba eso en los negocios de Kasmani. El comerciante encargaba a Siddhartha las cartas y los contratos importantes y se acostumbró a pedirle consejo en todos los asuntos trascendentales. Pronto se dio cuenta de que Siddhartha entendía poco de arroz y de lana, de navegación y de negocios, y no obstante, la ayuda de Siddhartha era eficaz e incluso superaba al comerciante en tranquilidad, en serenidad y en el arte de saber escuchar y penetrar en el alma de los extraños. Este Brahman, comentó Kasmani a un amigo, no es un verdadero comerciante y jamás lo será. Los negocios nunca apasionan a su alma, pero posee el secreto de las personas que tienen éxito sin esforzarse, ya sea por su buena estrella, por magia o por algo que habrá aprendido de los samanas. Siempre parece que juega a los negocios, jamás se siente ligado o dominado por ellos, nunca teme el fracaso ni le preocupa una pérdida. El amigo aconsejó al comerciante: de los negocios que te lleva, entrégale una tercera parte de los beneficios, pero deja que también pague la misma participación en las pérdidas que se produzcan. Así lograrás que se interese más. Kamaswami siguió su consejo. No obstante, Siddhartha se inmutó muy poco. Si conseguía beneficios, lo recibía con indiferencia. Si existía una pérdida, se echaba a reír y exclamaba: pues mira, esta no ha salido bien. A decir verdad, Siddhartha continuaba sintiendo y siendo indiferente con los negocios. En una ocasión fue a un pueblo a comprar una gran cosecha de arroz. Sin embargo, al llegar supo que el arroz ya había sido vendido a otro comerciante. A pesar de ello, Siddhartha se quedó varios días en la aldea, invitó a los campesinos, regaló monedas de cobre a sus hijos, asistió a una de las bodas y regresó contentísimo del viaje. Kamaswami le reprobó por no volver enseguida y por haber malgastado tiempo y dinero. Siddhartha contestó: no te enfades, amigo. Jamás he logrado nada con enfados. Si hemos tenido una pérdida, asumo la responsabilidad. Estoy contento de este viaje. He conocido a muchas personas, un brahman me otorgó su amistad, los niños han cabalgado sobre mis rodillas, los campesinos me han enseñado sus campos, nadie me vio como un comerciante. Todo esto está muy bien, exclamó Kasmani indignado, pero en realidad eres un comerciante, o al menos eso creo yo. ¿O acaso has viajado por placer? Naturalmente, sonrió Siddhartha. Naturalmente que he viajado por placer. ¿Por qué si no? He conocido nuevas personas y lugares, he recibido amabilidad y confianza, he encontrado amistad. Mira, amigo, si yo hubiese sido Kamaswami, al ver frustrada la venta, habría regresado enseguida, fastidiado y con prisas. Entonces sí que realmente se habría perdido el tiempo y el dinero. Ahora, sin embargo, he pasado unos días gratos, he aprendido, he tenido alegría y no he perjudicado a nadie con mi fastidio y mis prisas. Y si alguna vez vuelvo allí, quizá para comprar otra cosecha o cualquier otro fin, me recibirán personas amables, llenas de alegría y de cordialidad. Y yo me sentiré orgulloso por no haber demostrado entonces prisa o mal humor. Así pues, amigo, sé bueno y no te perjudiques con enfados. El día que creas que ese Siddhartha te perjudica, di una sola palabra y Siddhartha se marchará. Pero hasta entonces, deja que vivamos mutuamente contentos. También eran vanos los intentos del comerciante por convencer a Siddhartha de que se comía su pan, el de Kasmani. Siddhartha comía su propio pan, decía él, o más bien, ambos comían el pan de otros, el de todos. Jamás Siddhartha prestó oídos a las preocupaciones de Kamaswami, y eso que tenía muchos problemas. Nunca Kamaswami pudo convencer a su colaborador de la utilidad de gastar palabras en regaños o aflicciones, de fruncir el ceño o dormir mal cuando algún negocio amenazaba con un fracaso, o si se presentaba la pérdida de una cantidad de mercancías o cuando aparecía que un deudor no podía pagar. Si en alguna ocasión Kamaswami le reprochaba que todo lo que Siddhartha sabía lo había aprendido de él, este contestaba. Fijaros el texto de nuevo, la vibración de la mente. Es decir, que esto de el tratamiento de la vibración de la mente para vibrar en la altura y para entenderla en el mundo material, también lo contaba Germán Hesse, 1922, en su novela de Siddhartha.
Veo que te gustan las bromas. De ti he aprendido cuánto vale un cesto de pescado y cuánto interés se puede pedir por un dinero prestado. Estas son tus ciencias, pero pensar, eso no lo he aprendido de ti, amigo Kamaswami. Mas tú harías muy bien si lo aprendieras de mí. Realmente, el alma de Siddhartha no se hallaba en el comercio. Los negocios eran buenos para lograr el dinero para Kamala y le proporcionaban mucho más de lo que necesitaba. Por lo demás, el interés y la curiosidad de Siddhartha solo recaían en las personas. Mas sus negocios, oficios, preocupaciones, alegrías y necedades podían serle tan extraños y lejanos como la luna. A pesar de la facilidad que tenía para alternar con todos, para vivir y aprender de todos, Siddhartha notaba que existía algo que le separaba de los otros, su ascetismo. Observaba que los humanos vivían de una manera infantil, casi animal, que él a la vez amaba y despreciaba. Los veía esforzarse, sufrir y encanecer por asuntos que no merecían ese precio, por dinero, por pequeños placeres y discretos honores. Contemplaba cómo se insultaban mutuamente, se quejaban de sus penas, de las que un samana se reía, y sufrían por algo que a un samana tiene sin cuidado. Siddhartha acogía a todas las personas, daba la bienvenida al comerciante que le ofrecía tela, al que estaba cargado de deudas y buscaba un crédito, al mendigo que durante una hora le explicaba la historia de su pobreza a pesar de que no era la mitad de pobre que un samana. No diferenciaba en el trato a un rico comerciante extranjero, del barbero que le afeitaba o del vendedor ambulante que le engañaba en el cambio de las pequeñas monedas. Cuando Kamaswami se le quejaba de sus preocupaciones o le reprochaba algún negocio, él escuchaba con curiosidad, serenamente. Luego se asombraba, intentaba entenderle, le daba un poco la razón, únicamente la que le parecía imprescindible, y le dejaba para ocuparse del siguiente asunto. Y eran muchos los que llegaban a la ciudad para negociar con Siddhartha, para engañarle o sondearle, muchos también para suscitar su compasión o escuchar su consejo. Siddhartha los compadecía, aconsejaba, regalaba y se dejaba engañar un poquito. Ahora ocupaba su pensamiento todo ese juego y la pasión con que lo jugaban los seres humanos, como antes lo ocuparon los dioses y Brahma. A veces le llegaba del fondo de su pecho una débil voz casi moribunda que le avisaba y se lamentaba, pero era tan endeble que apenas se notaba. Cuando la oía, por una hora tenía conciencia de que llevaba una vida especial, de que hacía cosas que únicamente eran un juego. Sí, se sentía sereno y a veces alegre, pero la verdadera vida pasaba de largo y no le tocaba. Como un jugador de pelota domina su arte, así también Siddhartha jugaba con sus negocios, con las personas que había a su alrededor. Los observaba y ellos le alegraban. No obstante, su corazón, la fuente del ser, no participaba. La fuente corría por alguna parte, pero lejos de él, se deslizaba invisible y ya no pertenecía en nada a su propia vida. Ante tales pensamientos, alguna vez se asustó. Entonces, deseó participar también, en lo posible, en la actividad pueril del día, con ardor y con el corazón. Quería vivir de verdad, obrar auténticamente, disfrutar realmente, vivir en vez de permanecer como espectador solitario. No obstante, continuaba sus visitas a la bella Kamala. Aprendía el arte del amor, se entrenaba en el culto al placer, donde más que ningún otro asunto, el dar y el recibir es una misma cosa. Charlaba con Kamala. Aprendía mejor que Govinda en los tiempos pasados. Kamala se parecía más a Siddhartha que el viejo amigo. En una ocasión manifestó él: tú eres como yo, diferente de la mayoría de los seres humanos. Tú eres Kamala, nada más, y dentro de ti hay un sosiego y un refugio donde puedes retirarte en cualquier momento, como yo puedo hacerlo. Pocas personas lo tienen, y sin embargo lo podrían poseer todas. No todo el mundo es inteligente, opinó Kamala. No, replicó Siddhartha, no es por eso. Kamaswami es tan inteligente como yo y sin embargo no lleva ese refugio en su interior. Otros lo tienen, pero si medimos su inteligencia son igual que chiquillos. La mayoría de los seres humanos, Kamala
Son como las hojas que caen de los árboles, que vuelan y revolotean en el aire, vacilan y por último se precipitan al suelo. Otros, por el contrario, casi son como estrellas. Siguen su camino fijo, ningún viento les alcanza, pues llevan en su interior su ley y su meta. Entre todos los samanas y los sabios, y yo he conocido a muchos, había uno de esos últimos, una persona perfecta. Jamás lo podré olvidar. Se trata del Gotama, el majestuoso, el predicador de aquella doctrina. Diariamente escuchan sus palabras más de 1000 discípulos y a todas horas siguen sus consejos, pero los otros son hojas de las que caen, pues no llevan en sí mismos la doctrina y la ley. Kamala objetó sonriente. Otra vez vuelves a hablar de él. Nuevamente tienes pensamientos de Samana. Siddhartha no contestó. Continuó con el juego del amor. Los 30 o 40 juegos diferentes que conocía Kamala. Juegos de amor. El cuerpo de ella era elástico, como el de una pantera, como el arco de un cazador. Quien aprendía el amor con Kamala sabía muchos placeres y muchos secretos. Durante mucho tiempo jugaba con Siddhartha. Le atraía, le rechazaba, le obligaba, le abrazaba. Se alegraba de su maestría hasta que él, vencido y agotado, descansaba junto a Kamala. La hetera se inclinó sobre Siddhartha, observando largamente su cara y los ojos cansados. «Eres el mejor amante que he tenido», declaró pensativa. «Eres más fuerte que otros, más flexible y espontáneo. Has aprendido a mirarte muy bien, Siddhartha. Algún día, cuando yo sea mayor, quiero tener un hijo tuyo. Y sin embargo, querido, sé que sigues siendo un samana, que no me quieres, que no amas a nadie. ¿No es eso verdad?» «Puede que lo sea», contestó, cansado. «Pero soy como tú. Tampoco amas. ¿Cómo podrías ejercer el amor como un arte? Las personas de nuestra naturaleza quizá no sepan amar. Los seres humanos, que no pasan de la edad pueril, sí que saben. Ese es su secreto». Aquí, queridos amigos, después de esta revuelta de las emociones del conocimiento, el comercio, los comercios amatorios, la belleza, las vestimentas, los perfumes, la comida, el vino, el sexo, por el que han dado en este capítulo Siddhartha, gozando de todo en todo momento. Algunos dirían que usándolo, pero en realidad observándolo y participando. Pasamos a otro capítulo que tiene el título de Samsara. Este capítulo, si bien el libro tiene 2 partes específicas, yo lo voy a dividir en 3, que es lo que dije al principio. Voy a continuar con el Samsara, que me parece un capítulo muy interesante. Y dejaré entrada ya la tercera parte, que será en el próximo audio. Dicho esto, queridos amigos, comenzamos con el capítulo del Samsara. Durante largo tiempo, Siddhartha había vivido la vida del mundo y de los placeres, pero sin formar parte de esa existencia. Se le habían despertado los sentidos que adormeció en los ardientes años de Samana. Había probado la riqueza, la voluptuosidad, el poder. No obstante, durante mucho tiempo permaneció siendo un samana dentro del corazón. Se dio cuenta de ello la misma Kamala, la inteligente. La vida de Siddhartha seguía estando presidida por 3 cosas: pensar, esperar, ayunar. También sabía otra cosa más que dijo. Hacía poesías. Había otras cosas: leer, escribir. Lo que aprendió con los samsara, una de las cosas que más aprendió, es la de vivir con poco. Cuando uno aprende eso y lo aprende bien aprendido, se puede manejar en el otro sistema
de la abundancia, de la búsqueda de placeres a través del dinero, del comercio, de lo que queráis, de una manera bien distinta. Luego estaba la cosa interior. La vida de Siddhartha seguía estando presidida por tres cosas: pensar, esperar y ayunar. Todavía la gente del mundo, los seres humanos, le eran extraños, igual que él lo era para los demás. Los años pasaban y Siddhartha, rodeado de bienestar, apenas se daba cuenta. Se había hecho rico, ya poseía su propia casa con los correspondientes criados y un jardín en las afueras de la ciudad, junto al río. La gente le quería, le iban a ver cuando necesitaban dinero o consejos, pero a excepción de Kamala, nadie consiguió ser su amigo íntimo. Poco a poco se había convertido en un recuerdo aquel estado alto y sereno de renacido, en el que sintió en su juventud, días después del sermón de Gotama y de la separación de Govinda, aquella esperanza expectante, aquel orgullo de la soledad sin profesores ni doctrinas, aquella disposición dócil a oír la voz divina en su propio interior. Todo fue pasajero. La fuente sagrada murmuraba en la lejanía y con voz muy débil, lo que antes estuvo muy cerca, en su propio interior. Sin embargo, le había quedado todavía mucho de lo que aprendió de los samanas, de Gotama, de su padre, del Brahman, la vida moderada, el placer de pensar, las horas de meditación, el conocer secretamente el yo, el eterno yo, que no es cuerpo ni conciencia. Sí, le había quedado algo de todo aquel pasado, pero ello se encontraba en el olvido, cubierto de polvo. Era como la rueda del alfarero que una vez en marcha no se detiene bruscamente, sino que con lentitud y cansancio aminora la marcha hasta que se para del todo. En el alma de Siddhartha, la rueda del ascetismo, de la reflexión, había girado durante mucho tiempo y ahora todavía daba vueltas, pero muy despacio, vacilando. Se hallaba a punto de detenerse. Paulatinamente, como la humedad penetra en la corteza del árbol y la invade y la pudre, así el mundo y la pereza habían penetrado en el alma de Siddhartha. Con insidia le llenaban el alma, daban pesadez a su cuerpo, le cansaban, lo adormecían. Por el contrario, sus sentidos se habían despertado, habían aprendido mucho, poseían gran experiencia. Siddhartha había aprendido a comerciar, a ejercitar su poder sobre las personas, a divertirse con una mujer. Se había aficionado a vestir ropas elegantes, a ordenar a los servidores, a bañarse en aguas perfumadas. Le gustaba comer sabrosos platos preparados con cuidado, platos de pescado, carne, aves, especias y dulces, y bebía el vino que da pereza y ayuda a olvidar. Había progresado en el juego de los dados, en el tablero del ajedrez, en el saber mirar a las bailarinas. Sabía dejarse llevar en una litera y dormir en una cama blanda, pero aún no se sentía diferente o superior a los demás. Siempre los observaba con un poco de ironía y desprecio, precisamente con ese desdén que siente un samana por la gente del mundo. Cuando Kamaswami se encontraba enfermo, cuando le perseguían las preocupaciones de los negocios, Siddhartha siempre le lanzaba una mirada burlona, solo que lentamente, sin que se notara en el continuo ritmo de las cosechas y estaciones de lluvia, su ironía se había cansado, su superioridad había conseguido calmarse, y despacio, en medio de su riqueza creciente, Siddhartha se había adaptado un poco a las maneras de los pueriles seres humanos, a su candidez, a sus temores. Y sin embargo los envidiaba. Sentía cada vez más celos a medida que se iba pareciendo más a ellos. Codiciaba lo único que a él le faltaba y que los hombres tenían, la importancia que lograban dar a su existencia, la pasión de sus alegrías y temores, la dulzura inquietante y la felicidad de sus amoríos. Los envidiaba a ellos, a sus mujeres, a sus hijos, a su honor, a su dinero. Estos seres siempre se hallaban llenos de planes y esperanzas, pero precisamente era eso lo que no conseguía disimular, esa alegría y necesidad o necedad infantiles. Aprendía de ellos tan solo lo desagradable, lo que despreciaba. Cada vez con más frecuencia le ocurría que tras pasar una noche en sociedad, a la mañana siguiente se quedaba mucho tiempo en la cama, se sentía estúpido y cansado. Cada vez más a menudo se enfadaba y perdía la paciencia cuando
Kamaswami le aburría con sus preocupaciones. Cuando perdía en el juego de los dados reía demasiado fuerte. Su rostro aún parecía más inteligente y sereno que el de los otros, pero luego empezó a reír poco y adoptó uno tras otro aquellos gestos que se veían con frecuencia en los rostros de los potentados, los gestos de descontento, de dolor, de mal humor, de desidia, de dureza del corazón. Paulatinamente le atacó la enfermedad de los hombres ricos. Lentamente el cansancio cubría a Siddhartha como un velo, con una niebla fina, cada día un poco más turbia, cada año algo más pesada, como un vestido nuevo que con el tiempo se vuelve viejo, pierde su color brillante, se mancha, se arruga, se gasta en los dobladillos y muestra algunos deshilachados. Así fue la vida que Siddhartha empezó tras la separación de Govinda. Había envejecido y al compás de los años perdía su brillo, se manchaba y se arrugaba, escondiendo en el fondo el desengaño y el asco. Siddhartha no lo advertía, solo notaba que aquella voz clara y segura de su interior, la que le acompañó en los tiempos de brillantez desde que se despertara, se había silenciado ahora. Le habían capturado el mundo, el placer, las exigencias, la pereza y por último también aquel vicio que por ser el más insensato siempre había despreciado más, la codicia. Por fin, las ansias de posesión y de riqueza se habían apoderado de Siddhartha. Ya no era un juego, sino una carga y una cadena. Siddhartha había llegado a esta triste servidumbre por un camino raro y lleno de sinsabores, el juego de los dados. Desde el momento en que su corazón dejó de ser el de un samana, empezó a jugar por dinero y por objetos valiosos, con pasión, con furia creciente. Era el mismo juego que antes había considerado entre sonrisas e ironías, como una costumbre más de los seres humanos. Como jugador le temían, pocos se atrevían con él. A tanta altura habían llegado sus atrevidas apuestas. Jugador, inducido por la miseria de su corazón, al malgastar el dinero, el dichoso dinero, experimentaba una salvaje alegría. De ninguna otra forma podía demostrar con más claridad y sarcasmo su desdén por la riqueza, la diosa de los comerciantes. Así pues, jugaba mucho y sin miramientos, se odiaba a sí mismo, se burlaba del dinero, ganaba a miles, perdía por millares, disipaba el dinero, las joyas, una casa de campo y volvía a resarcirse y volvía a perder. Le gustaba aquel miedo, aquella angustia terrible que sentía en el juego de los dados. Tras haber apostado mucho, buscaba poder renovarlo siempre, aumentarlo cada vez más, pues solo esa sensación le producía algo parecido a una felicidad, a un entusiasmo, a una vida elevada en medio de la mediocridad de la existencia gris e indiferente. Esto, ¿qué os parece, queridos amigos? Estos son nuestros hábitos emocionales de todo tipo, de pareja, de cómo van subiendo los niveles de vibración cabronarra y cada vez necesitamos más para ir superando más ira, más rabia, más control, más desesperación, más sufrimiento, más emociones noria, más control del otro, más ira, más furia. Explicado de una manera sencillísima. Y después de una gran pérdida, buscaba nuevas riquezas. Hacía los negocios con más diligencia, obligaba a saldar las deudas con más severidad, pues quería seguir jugando, malgastando, demostrando su desprecio por el dinero. Mas cuando le iba mal en el juego, perdía la tranquilidad, agotada su paciencia contra los mendigos. Ya no poseía el placer de regalar ni de prestar como antes. Siddhartha, el que en una sola jugada perdía 10.000 y además se reía, ahora en los negocios cada vez se volvía más severo y pedante, y por la noche soñaba con dinero. Y Siddhartha huía cada vez que se despertaba de ese espantoso letargo, cuando veía su cara envejecida y fea,
reflejada en el espejo de la pared de su dormitorio, y le atacaban la vergüenza y la repugnancia. Huía hacia nuevos juegos de la fortuna. Ya estamos en el azote personal, hacia el embeleso de la lujuria y del vino, y de ahí regresaba otra vez al principio del círculo vicioso para ganar y amontonar riquezas. En esa noria sin sentido se agotaba, envejecía y enfermaba. Un día tuvo un sueño fatídico. Había pasado las horas de la tarde con Kamala en el hermoso parque. Se habían sentado bajo los árboles a conversar. Kamala pronunció palabras melancólicas detrás de las que se escondía la tristeza y el cansancio. Le había rogado que le hablara de Gotama y no se cansó de escuchar sobre la pureza de su mirada, la bella tranquilidad de sus labios, la bondad de su sonrisa, la paz de su andar. Durante mucho tiempo le había tenido que contar los hechos del majestuoso Buda. Kamala suspiró y manifestó: algún día, quizá pronto, también yo seguiré a ese Buda. Le regalaré mi parque y me refugiaré en su doctrina. Sin embargo, volvió después a seducir a Siddhartha en el juego del amor. Le cautivó con vehemencia dolorosa, entre mordiscos y lágrimas, como si quisiera exprimir una vez más la última y dulce gota de ese placer vano y pasajero. Nunca, como antes, Siddhartha se había dado cuenta con tanta claridad del cercano parentesco que hay entre la voluptuosidad y la muerte. Entonces se sentó junto a Kamala, su cara junto a la de ella. Bajo sus ojos y cerca de los labios había notado un trazo inquietante, más diáfano que nunca, como una escritura de finas líneas, de leves arrugas, un alfabeto que recordaba el otoño y la vejez, igual que había notado Siddhartha alguna cana en sus cabellos negros, a pesar de que solo tenía 40 años. El cansancio escribía ya en el rostro de Kamala. Era la fatiga de un largo camino sin objetivo concreto, el agotamiento que llevaba consigo el principio de la decadencia y un temor escondido, todavía no pronunciado, quizá ni siquiera conocido, el temor a la vejez, al otoño, a la muerte. Siddhartha se había despedido de Kamala sollozando, con el alma repleta de hastío y de recóndito temor. Después, Siddhartha había pasado la noche en su casa, bebiendo vino con las bailarinas. Le gustaba representar el papel de personaje superior a sus semejantes, aunque en realidad no lo era. Bebió demasiado vino y, pasada la medianoche, cansado y excitado a la vez, buscó el lecho con ansias de llorar, queriendo desesperarse. Durante largo tiempo procuró en vano conciliar el sueño, pero su corazón se encontraba repleto de una pena insoportable, de un asco profundo por el vino demasiado fuerte, por la música demasiado suave y monótona, por la sonrisa frágil de las bailarinas, el perfume dulzón de sus cabellos y sus senos. No obstante, lo que más le repelía era su propia persona, su pelo perfumado, su boca con olor a alcohol, su piel cansada, marchita, deshidratada. Como cuando uno come y bebe excesivamente y con facilidad vomita, sintiéndose después contento y aliviado, así también Siddhartha, sin conseguir conciliar el sueño, deseaba en medio de multitud de hastíos deshacerse de esos placeres, esas costumbres de toda su vida inútil e incluso de sí mismo. Por fin, al amanecer, cuando la vida empezaba a desperezarse en la calle, en su ciudad, consiguió dormirse. Poco después tuvo un sueño. Era así. Kamala poseía en una jaula de oro un exótico pajarillo cantor. Soñó con ese pájaro. De madrugada, el pájaro se encontraba en silencio. Le llamó la atención, pues siempre cantaba a esa hora. Se acercó y vio el pequeño pájaro muerto en el suelo de la jaula. Lo sacó, lo acarició un momento entre sus manos y seguidamente lo arrojó a la calle. En ese mismo instante, se asustó terriblemente y sintió que el corazón le dolía tanto como si con el pájaro muerto hubiera arrojado todo lo bueno y valioso de su vida. Al despertarse del sueño, le invadió una profunda tristeza. Le parecía sin valor y sin sentido toda su vida pasada. No le había quedado nada viviente, nada que poseyera exquisitez, nada que mereciese la pena de guardar. Se encontraba solo y vacío, como un náufrago en una desierta orilla. Tristemente, Siddhartha se marchó a un parque que le pertenecía, cerró la puerta y se sentó bajo un árbol. Se hallaba sentado allí y sentía que en su interior había la muerte, existía lo marchito, el fin.
Paulatinamente concentró sus pensamientos, recorrió con su mente todo el camino de su vida, desde los primeros días que aún podía recordar. ¿Cuándo había disfrutado de felicidad, de una auténtica alegría? Sí, varias veces. En sus años de adolescente la había probado cuando ganaba el elogio de los brahmanes, al adelantarse a todos los chicos de su misma edad para recitar los versos sagrados, o en las discusiones con los sabios, o como ayudante de los sacrificios. Entonces oía decir a su corazón: hay un camino ante ti, y es tu vocación, los dioses te esperan. Y también sintió ese gozo con más fuerza cuando sus meditaciones, cada vez más elevadas, le habían destacado de la mayoría de los que, como él, buscaban la felicidad. Cuando luchaba con ansia por sentir a Brahma, cuando a cada nuevo conocimiento se le despertaba una sed mayor en su interior. Entonces, en medio de aquella sed, en medio del dolor, había escuchado las mismas palabras: adelante, adelante, es tu vocación. Esta voz la había oído al abandonar a sus padres para elegir la vida de samana, y otra vez, al ir de los samanas hacia aquel ser perfecto, y nuevamente al ir del majestuoso hasta el inseguro. Contento con los pequeños placeres, pero nunca satisfecho. Había pasado mucho tiempo sin oír la voz, sin llegar a ninguna cumbre. Durante largos años el camino había sido monótono y llano, sin elevado objetivo, sin sed, sin elevación. Sin saberlo siquiera él, el propio Siddhartha, se había esforzado por parecer un ser humano como todos los que le rodeaban, como esos niños, pero la vida de ellos era mucho más mísera y pobre que la suya. Sus fines no eran los de él, ni tampoco sus preocupaciones. Todo aquel mundo de Kamaswami, para Siddhartha, tan solo había sido un juego, un baile, una comedia. Únicamente había apreciado y amado a Kamala, pero ¿aún le necesitaba? ¿O Kamala le necesitaba a él? ¿No jugaban a un juego sin fin? ¿Era necesario vivir para eso? No, no lo era. Ese juego se llamaba Samsara, un juego de niños, quizá grato de jugar una vez, 2, 10 veces, pero una y otra vez para siempre. Siddhartha se daba cuenta de que el juego ya había terminado y que ya no podía jugar. Se estremeció y sintió en su interior que algo había muerto. Todo aquel día lo pasó sentado bajo el árbol, pensando en su padre, en Govinda, en Gotama. ¿Había tenido que abandonar a aquellos para convertirse en Kamaswami? Aún estaba allí cuando se hizo de noche. Al levantar la mirada y observar las estrellas, pensó: aquí estoy sentado bajo el árbol, bajo el mango, en mi parque. Sonrió un poco: ¿pero es necesario? ¿No es un juego necio el poseer un mango y un jardín? También murieron estas palabras en su interior. Se levantó y se despidió del mango y del parque. Como se había pasado el día sin comer, sentía un hambre feroz, pero en su casa de la ciudad, en su habitación, en su cama, en su mesa llena de viandas. Cansado sonrió, se agitó un poco y se despidió de todo ello. No hacía una hora que Siddhartha abandonara el jardín cuando también abandonó la ciudad y nunca más volvió a ella. Durante mucho tiempo, Kamaswami ordenó buscarle, pues creía que había caído en manos de bandoleros. Kamala no le buscó. Cuando supo que Siddhartha había desaparecido, ni siquiera se sorprendió. ¿No esperó eso siempre, acaso? ¿No se trataba de un samana, de un hombre sin patria, de un peregrino? Se dio cuenta perfectamente de ello en el último encuentro, y en medio del dolor por aquella pérdida, se alegraba de que todavía la última vez la hubiera estrechado con ardor contra su pecho y de haber sentido una vez más cómo Siddhartha la poseía y cómo Kamala se fundía con él. Cuando recibió la noticia de la desaparición de Siddhartha, se acercó a la ventana en que tenía la jaula de oro con el exótico pájaro cantor. Abrió la portezuela, sacó al pájaro y lo dejó volar libremente. Durante mucho tiempo siguió con la mirada el vuelo del ave. A partir de ese día, Kamala ya no recibió más visitas y cerró la casa. Después de un tiempo, se dio cuenta de que había quedado encinta después del último encuentro con Siddhartha. Y aquí, queridos amigos, hacemos una parada para esta segunda parte. Y nos preparamos ya para la tercera, que será dentro de unos pocos días, junto al río. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Mañana más. Chao, cuidaros mucho.